Como es de verse, el derecho tiene naturaleza normativa, que se encuentra compuesta por normas las mismas que dentro de nuestro contexto social son inherentes para brindar una seguridad jurídica que permita un logro en el aspecto de derechos, sino también en el surgimiento económico, jurídico, cultural y social de un Estado. Aún más, la norma jurídica ha servido para ordenar las conductas del individuo. Esa ordenación nos lleva a estudiar los enunciados o proposiciones consignadas en una norma jurídica, la misma que para muchos filósofos ha sido considerada como proposiciones imperativas o normas hipotéticas. En tal sentido, se ha creído conveniente abocarnos al análisis de la norma jurídica. De Norberto Bobbio considera, entre otros, el problema de la justicia, validez y eficacia, tomando en cuenta el derecho natural, hombres antes de entrar al estado naturaleza, es decir, donde regía las leyes naturales. En positivismo jurídico paso del estado naturaleza al estado civil, época en que los individuos transmitieron todos sus derechos al soberano, realismo jurídico, contraria al positivismo y naturalismo. El problema de la imperatividad, mandatos a las proposiciones que componen un ordenamiento jurídico perteneciente a la esfera del lenguaje prescriptivo. Junto a esta teoría se han sostenido las doctrinas mixtas. Parte de las proposiciones que componen un ordenamiento jurídico son imperativas y doctrinas negativas las que no son imperativas. Desde las diferentes posiciones filosóficas tales como Augusto Thom en su obra Norma Jurídica e Diritto Soggettivo explica las proposiciones prescriptivas como proposiciones que tienen por fin la modificación del comportamiento ajeno. Francesco Carneluti en su Teoría General del Derecho señala que el mandato es el elemento indefectible del ordenamiento jurídico o primer producto del derecho. De la misma manera sostiene que existe una interdependencia entre mandato y sanción. Christian Thomasius distinción fundamental entre derecho y moral está en que la moral manda y el derecho prohíbe. Carl Olive Crona en su libro Law as Fact a partir de una definición restringida de mandato, al afirmar que un mandato presupone una persona que manda y otra a la cual se dirige el mandato, y al compararla con la ley se encuentra que falta la persona que ordena, Adolfo Rath, etc. El problema de distinguir entre normas jurídicas y otros tipos de normas en el mundo jurídico se nos presenta hasta ahora mucho más articulado y complejo que aquel que surge de varias tentativas de reducción de esta, ya que el mundo normativo es tan amplio por lo que hay un tipo de prescripción relevante en un ordenamiento normativo o jurídico que no se encuentra en cualquier otro sistema normativo. Ensayista, profesor y teórico del pensamiento político, Norberto Bobbio nació el 18 de octubre de 1909 en Turín, en el seno de una familia acomodada y relativamente progresista. Su padre, Luigi Bobbio, era uno de los cirujanos más prestigiosos de la ciudad. Norberto Bobbio fue profesor universitario en varias instituciones desde 1935 hasta 1979. En este periodo no cesó en su actividad política, razón por la cual fue capturado por el régimen en varias ocasiones. La primera sería en 1935 cuando se manifestaba con el movimiento Justicia e Libertà. Luego fue arrestado en plena Segunda Guerra Mundial, en particular por unirse al grupo italiano de resistencia desde 1942. Bobbio fue relacionado con movimientos liberales. De ese año fue miembro del movimiento liberal socialista que había sido fundado por Guido Calogero y Aldo Capitini. De ahí pasó a engrosar la lista de partido de Azione, un partido clandestino. Su aporte tuvo lugar en el ámbito político y académico italiano, especialmente por su impulso por desarrollar reformas programáticas e ideológicas que buscaran reconciliar los distintos sectores del pensamiento social. Bobbio fue fundador de una cátedra de la Universidad de Turín, conocida como Economía Política. También fue diputado por el Partido Socialista Unitario en la Asamblea de 1967. A partir de entonces mostró un lado independiente dentro de las filas socialistas, las cuales reforzó con su incorporación al Partido Demócratas de Izquierda. En su función de politólogo, pudo plantear fundamentos útiles para comprender los pros y contras de ideales políticos tanto del socialismo como del liberalismo.
Asimismo, dejó claro su posición a favor de la legalidad, el orden, democracia y constitucionalidad, lo cual dejó plasmado en decenas de escritos. Fue un insigne miembro de la Academia Británica y de la Academia Nazionale dei Lincei. Fungió como decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín. Recibió el nombramiento de senador vitalicio por el presidente Sandro Pertini y fue favorecido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, París, Carlos III de Madrid, Bolonia, Chambéry y Complutense de Madrid. Entre sus obras destacan Política e Cultura, 1955, de Hobbes a Marx, 1965, y ¿Qué es socialismo?, de 1977, donde analiza las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo. Falleció el 9 de enero en Turín tras ser ingresado en un hospital por una crisis respiratoria de la que no se recuperó. Ahora les vamos a hablar de la justicia, validez y eficacia de la norma de Norberto Bobbio. Al hablar de Norberto Bobbio sobre la justicia, validez y eficacia, se refería a las normas y él las diferenciaba en 6 tipos. La norma puede ser válida sin ser eficaz, como vemos en una ley que salió para carnetizar a los perros, para que tuvieran la documentación adecuada para saber quién es su dueño. Otro sería: la norma puede ser válida sin ser justa. Aquí vemos lo que es la ley 348, que vulnera la igualdad procesal entre hombres y mujeres. Otros: la norma puede ser eficaz sin ser válida. Aquí seguimos con la ley 348. Esta ley es eficaz, pero no es válida porque se superpone a una ley superior que es la Constitución Política del Estado. Otro: la norma puede ser justa sin ser válida. En eso podemos ver lo que es el tope salarial, porque vulnera nuestros derechos. Otro: la norma puede ser eficaz sin ser justa. Aquí podemos ver la norma del régimen tributario. Se cumple, pero vulnera el debido proceso. Y por último, la norma puede ser justa sin ser eficaz. Aquí vemos la ley 1333 del medio ambiente, donde podemos ver que es una ley justa, pero no es eficaz porque no se cumple, ni sus sanciones. Punto 4. De las proposiciones prescriptivas. Un punto de vista formal. El estudio formal de la norma jurídica implica un estudio de la norma en su estructura, independientemente de su contenido. Toda norma, como toda proposición, presenta problemas estructurales que se plantean y se resuelven sin consideración al hecho de que la norma tenga este o aquel contenido. La norma, como toda proposición, tiene su estructura lógico-lingüística, que puede ser llenada con los más diversos contenidos, así como la estructura del juicio. S es P, vale tanto para la proposición Sócrates es mortal, como para la proposición la ballena es un mamífero. Asimismo, la estructura de la norma. Si es A, debe ser B, vale tanto para la prescripción. Si has pisado las flores, debes pagar la multa. Como la prescripción: si has matado con premeditación, deberás sufrir la prisión perpetua. Asimismo, se debe entender que el estudio formal de las normas jurídicas no excluye en manera alguna otros modos de considerar el derecho. Por ejemplo, el querer conocer la oportunidad, conveniencia o justicia de las normas jurídicas que integran un determinado sistema, o eficacia social que tienen ciertas normas en un determinado ambiente histórico. El objeto de la investigación ya no será la forma y estructura, sino
los comportamientos regulados. No siendo el punto de vista formal el único modo exclusivo de considerar la norma jurídica, no se debe confundir el estudio formal de la norma jurídica con uno de los tantos formalismos existentes, entendiéndose como formalismo jurídico, como una consideración exclusiva del derecho como forma, distinguiéndose hasta tres tipos. Formalismo ético. Se entiende dicho formalismo como aquella doctrina que se considera justo lo que es conforme a la ley, y como tal rechaza todo criterio de justicia que esté por encima de las leyes positivas y con fundamento en el cual de las mismas leyes positivas pueden ser evaluadas. Formalismo jurídico. Consiste en la doctrina según la cual la característica del derecho no es la de prescribir lo que cada uno debe hacer, sino simplemente el modo según el cual cada uno debe actuar si quiere lograr sus propios objetivos. Y por tanto, pertenece a la función del derecho, no ya establecer el contenido de la relación intersubjetiva, sino la forma que ésta debe tomar para que tenga ciertas consecuencias. Formalismo científico. Este tipo de formalismo tiene en cuenta no ya el modo de definir la justicia, formalismo ético, ni el modo de definir el derecho, formalismo jurídico, sino el modo de concebir la ciencia jurídica y la labor de jurista, a quien se le atribuye la tarea de elaborar el sistema de conceptos jurídicos, tal como se deduce de las leyes positivas, que es de tarea puramente declarativa o de reconocimiento y no creativa, y de obtener deductivamente el sistema así elaborado la solución de todos los posibles casos en conflicto. Estos tres tipos de formalismos no deben confundirse, porque se refieren a diferentes problemas. El primero responde a la pregunta ¿qué es la justicia? El segundo responde a la pregunta ¿qué es el derecho? Y el tercero a la interrogante ¿cómo debe comportarse la ciencia jurídica? Es necesario tener presente que el punto de vista formal no tiene que ver con ninguno de los tres formalismos, porque no pretende ser otra teoría exclusiva de la justicia, ni del derecho ni de la ciencia jurídica, sino pura y simple, un modo de estudio del fenómeno jurídico en su complejidad, un modo que no solo no excluye a los demás, sino que los une para que se pueda lograr un conocimiento integral de la experiencia jurídica. La norma como proposición. Las normas jurídicas forman parte de la categoría general de las proposiciones prescriptivas. Se entiende por proposición un conjunto de palabras que tienen un significado entre sí, es decir, en su conjunto, excluyendo del uso del término al conjunto de palabras sin significado. Es así que una reunión de palabras puede no tener significado en su conjunto, aunque las palabras que lo componen tengan un significado, como por ejemplo, César es un número primo. El triángulo es democrático, o también puede no tener significado en su conjunto, porque las mismas palabras que lo componen no tienen tomadas singularmente un significado, como por ejemplo, papé Satán, Alepe. Un conjunto de palabras sin significado no se debe confundir con una proposición falsa. Una proposición falsa es siempre una proposición porque tiene un significado.
Por ejemplo, el triángulo tiene 4 lados. La proposición es falsa, ya que si es cometida al criterio de verdad que se ha tomado para juzgarla, se demuestra que no tiene los requisitos solicitados para que pueda ser verdadera. Si es una proposición sintética, el criterio para juzgarla es la mayor o menor correspondencia con los hechos. Y si es una proposición analítica, el criterio es la coherencia o validez formal. Por lo tanto, sea como fuere, para que una proposición pueda ser verificada o falsificada, es necesario que tenga un significado. Cuando se dice que una norma jurídica es proposición, se quiere decir que es un conjunto de palabras que tiene un significado. La misma proposición normativa se puede formular con diferentes enunciados. Lo que interesa al jurista cuando interpreta una ley es su significado. Así como una proposición en general puede tener un significado, pero ser falsa. Así también una proposición normativa puede tener un significado y ser no falsa, sino por razones de otra índole, inválida o injusta. Prescripciones jurídicas. El término de prescripción jurídica pasa por entender si existe una norma de carácter general, es decir, solamente normas de naturaleza jurídica, o existen normas de distinta naturaleza. De ser así, ¿cuáles son las diferencias y similitudes con esas otras normas? ¿Cómo son las normas morales y normas sociales? El problema de distinguir entre normas jurídicas y otros tipos de normas en el mundo jurídico se nos presenta hasta ahora mucho más articulada y más compleja. Estos son algunos criterios. Criterio del contenido, afirmando que las características de las normas jurídicas es la de regular siempre una relación intersubjetiva, es decir, entre una persona y otra. Criterio del fin, afirmando que el derecho regula al igual que las normas sociales, relaciones intersubjetivas no genéricas, sino específicas. Criterio del sujeto que dicta la norma, afirmando que la norma jurídica es aquella que independientemente de la forma que asuma, del contenido que tenga o del fin que se propone, es impuesta por el poder soberano. Criterio de la justicia, afirmando que para que una regla sea jurídica es necesaria también que sea justa. Criterio del destinatario, afirmando que nos encontramos frente a una norma jurídica solo cuando la persona a quien se dirija está convencida de su obligatoriedad. Criterio de respuesta a la violación. Comienza afirmando que la norma prescribe lo que debe ser. Si la acción no corresponde a la acción prescrita, se dice que la norma es violada, siendo calificada la violación como ilícito, entendiéndose como inciso A, la norma es un imperativo negativo, el ilícito consiste en una acción. Esto cabe decir que la norma no fue observada. Inciso B, la norma es un imperativo positivo, el ilícito consiste en una omisión. Esto cabe decir que la norma no fue cumplida. Criterios entre sistema científico y sistema normativo. Sistema científico, cuando los hechos desmienten una ley recurren a la modificación. Sistema normativo. Esto cabe cuando las acciones no se adecúan a la norma. Nos orientamos más a modificar la acción y a salvaguardar la norma. Además, cuando se tiene un imperativo negativo positivo, surge como consecuencia la sanción como la respuesta de la violación. Sistema normativo. Salvaguardar las leyes ante la erosión de las acciones contrarias. Sistema científico. Los principios dominan a los hechos antes de que los hechos a los principios. Sanción moral. Definidas estas como aquellas sanciones cuya sanción es puramente interior. Existe un sentimiento de culpa, un estado de incomodidad.
Sanción social. Definidas estas como sanciones externas, la que proviene de otros, ya sea de manera individual o de un grupo social. Sanción jurídica, distinguiéndose este tipo de sanción de la moral por ser externa y de la social por ser institucionalizada. En consecuencia, entendemos que la norma jurídica son aquellas cuya ejecución están garantizadas por sanción externa e institucionalizada. Prescripciones jurídicas. El término de prescripción jurídica pasa por entender si existe una norma de carácter general, es decir, solamente normas de naturaleza jurídica, o existen normas de distinta naturaleza. De ser así, ¿cuáles son las diferencias y similitudes con esas otras normas? ¿Cómo son las normas morales y normas sociales? El problema de distinguir entre normas jurídicas y otros tipos de normas en el mundo jurídico se nos presenta hasta ahora mucho más articulada y más compleja. Estos son algunos criterios. Criterio del contenido, afirmando que las características de las normas jurídicas es la de regular siempre una relación intersubjetiva, es decir, entre una persona y otra. Criterio del fin, afirmando que el derecho regula, al igual que las normas sociales, relaciones intersubjetivas no genéricas, sino específicas. Criterio del sujeto que dicta la norma, afirmando que la norma jurídica es aquella que, independientemente de la forma que asuma, del contenido que tenga o del fin que se propone, es impuesta por el poder soberano. Criterio de la justicia, afirmando que para que una regla sea jurídica es necesario también que sea justa. Criterio del destinatario, afirmando que nos encontramos frente a una norma jurídica solo cuando la persona a quien se dirija está convencida de su obligatoriedad. Criterio de respuesta a la violación. Comienza afirmando que la norma prescribe lo que debe ser. Si la acción no corresponde a la acción prescrita, se dice que la norma es violada, siendo calificada la violación como ilícito, entendiéndose como inciso A, la norma es un imperativo negativo. El ilícito consiste en una acción. Esto cabe decir que la norma no fue observada. Inciso B, la norma es un imperativo positivo. El ilícito consiste en una omisión. Esto cabe decir que la norma no fue cumplida. Criterios entre sistema científico y sistema normativo. Sistema científico, cuando los hechos desmienten una ley recurren a la modificación. Sistema normativo. Esto cabe cuando las acciones no se adecúan a la norma. Nos orientamos más a modificar la acción y a salvaguardar la norma. Además, cuando se tiene un imperativo negativo positivo, surge como consecuencia la sanción como la respuesta de la violación. Sistema normativo. Salvaguardar las leyes ante la erosión de las acciones contrarias. Sistema científico. Los principios dominan a los hechos antes de que los hechos a los principios. Sanción moral. Definidas estas como aquellas sanciones cuya sanción es puramente interior. Existe un sentimiento de culpa, un estado de incomodidad. Sanción social. Definidas estas como sanciones externas, la que proviene de otros, ya sea de manera individual o de un grupo social. Sanción jurídica, distinguiéndose este tipo de sanción de la moral por ser externa y de la social por ser institucionalizada. En consecuencia, entendemos que la norma jurídica son aquellas cuya ejecución están garantizadas por sanción externa e institucionalizada. Clasificación de la norma jurídica según Norberto Bobbio. Existen varias distinciones entre las normas jurídicas, desde varias perspectivas, desde su contenido, como las normas de comportamiento, desde el modo en cómo se imponen las normas, como la distinción entre las normas consuetudinarias y legislativas. En este caso, nos interesa examinar el criterio formal,
Para desarrollar este análisis nos apoyaremos en las siguientes distinciones fundamentales y tradicionales referidas a las proposiciones normativas: normas generales y particulares, carácter general y carácter abstracto, normas afirmativas y negativas, normas categóricas e hipotéticas. Normas generales y particulares. Toda proposición prescriptiva y las normas jurídicas está formada por dos elementos constitutivos: el sujeto a quien se dirige la norma y el objeto, o sea, la acción prescrita. Razón por la cual el primer paso para interpretar una norma jurídica será tomar en cuenta a quién se dirige y cuál comportamiento establece. De este modo se obtienen 4 tipos de proposiciones jurídicas. Prescripciones con destinatario universal. Por ejemplo, el mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diligencia del buen padre de familia. Prescripciones con destinatario individual. Ejemplo, la sentencia del tribunal que ordena al cónyuge a favor de quien ha pronunciado la separación, que custodia a los hijos y que provea su mantenimiento, educación e instrucción. Prescripciones con acción universal. Por ejemplo, el marido tiene el deber de proteger a la mujer, de tenerla consigo y de suministrarle todo lo indispensable a las necesidades de la vida con arreglo a sus posibilidades. Prescripciones con acción individual. Ejemplo, el juez instructor ordena, a petición de una de las partes, a la otra parte que presente en el juicio un documento que considere necesario aportar al proceso. Carácter general y carácter abstracto. La doctrina de la generalidad y la abstracción de las normas jurídicas es imprecisa, porque no aclara si los dos términos general y abstracto se usan como sinónimos o si son dos significados diferentes. Creemos oportuno calificar de generales las normas que son universales respecto del destinatario y abstractas las que son universales respecto de la acción. Por eso se aconseja hablar de normas generales cuando nos encontramos frente a normas que se dirigen a una clase de personas y de normas abstractas cuando nos encontramos a normas que regulan una clase de acciones. Combinándose los 4 requisitos de la generalidad, que son la abstracción, la particularidad y la concreción, las normas jurídicas pueden ser de 4 tipos: normas generales y abstractas. De este tipo son de mayor parte las leyes, por ejemplo, las leyes penales, las normas generales y concretas. Una ley que declara la movilización general se dirige a una clase de ciudadanos y al mismo tiempo prescribe una acción particular que, una vez cumplida, extingue la eficacia de la norma. Normas particulares y abstractas. Una ley que atribuye a determinada persona una función, por ejemplo, la del juez de la Corte Constitucional, se dirige a un solo individuo y le prescribe no una acción particular, sino todas aquellas acciones que son inherentes al ejercicio del cargo. Normas particulares y concretas. El ejemplo más característico es el de la sentencia del juez. Normas afirmativas y negativas. Toda proposición tiene su contraria, una oposición débil y su contradicción, una oposición más fuerte. Por ejemplo, en el caso de esto, todos los hombres son mortales, obtendremos otras 2 proposiciones si negamos universalmente, como ser todos los hombres no son mortales, o que nos limitamos a negar la universalidad. No todos los hombres son mortales. Decimos que 2 proposiciones son contrarias, cuando no pueden ser ambas verdaderas, pero pueden ser ambas falsas. Contradictorias, cuando no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas. Subcontrarias, cuando pueden ser ambas verdaderas, pero no pueden ser ambas falsas. Y subalternas, cuando de la verdad de la primera se puede deducir la verdad de la segunda, pero de la verdad de la segunda no se puede deducir la verdad de la primera. Normas categóricas e hipotéticas. La norma categórica, aquella
que establece que una determinada acción debe ser cumplida. Esto es debido a que no se excluyen las normas no sancionadas. Para ello es necesario admitir la existencia de normas cuya obediencia no está sometida a ninguna condición, por lo menos con referencia al sujeto al que se dirige. Mientras las normas hipotéticas, aquella que establece que cierta acción debe ser ejecutada si se verifica determinada condición. Las normas jurídicas hipotéticas pueden ser de dos tipos: normas instrumentales y las normas finalistas. Las normas instrumentales, por el hecho de que la acción prescrita por estas se tome como un medio para alcanzar un fin, cuya formulación es: si deseas Y, deseas X. La sanción consiste en no alcanzar el fin deseado. Normas finalistas, porque prescriben acciones que tienen valor de fin, cuya formulación es: si no quieres Y, debes X. La sanción consiste en alcanzar un fin diverso del deseado. Concluyendo con el tema de la teoría de la norma jurídica según Norberto Bobbio, llegamos a la conclusión que nuestra vida se desenvuelve dentro de un mundo de normas. Creemos ser libres, pero en realidad estamos encerrados en una red de reglas de conducta, que desde el nacimiento y hasta la muerte dirigen nuestras acciones. La mayor parte de estas normas se han vuelto tan comunes y ordinarias que ya no nos damos cuenta de su presencia, pero sí observamos un poco desde fuera el desarrollo de la vida de un hombre, a través de la actividad educadora que ejercen sobre él sus padres, maestros, etc. Nos damos cuenta que ese hombre se desarrolla bajo la guía de reglas de conducta. Las normas jurídicas a las cuales dedicamos de manera especial nuestra atención y enfoque representan solo una parte de la experiencia normativa, además de las normas jurídicas. Hay preceptos religiosos, reglas morales, sociales, consuetudinarias, reglas de aquella cortesía que es la etiqueta, reglas de buena educación, etc. Además de las normas sociales que regulan la vida del individuo en cuanto coexiste con otros individuos, hay normas que regulan las relaciones del hombre con la divinidad o del hombre consigo mismo. Todo individuo pertenece a diversos grupos sociales: la Iglesia, el Estado, la familia, las asociaciones que tienen fines económicos, culturales, económicos, políticos o simplemente recreaciones, ya que cada una de estas asociaciones se constituye o se desarrolla a través de un concepto ordenado de reglas de conducta.